Juan Sebastián Ochoa Cortés. Nicolás Giraldo Carmona. Juan Pablo Hernández Ortiz. Mateo Roldán Izaza. Sofía Cárdenas Patiño. En este video les vamos a presentar el análisis dinámico de un sistema de dirección que cumple con el principio de Ackermann y además está impulsado por un mecanismo llamado revolú. Para empezar el proyecto, primero nos preguntamos cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades que tenemos al analizar un sistema de este tipo. Vimos que la mayoría de los elementos que se utilizan hoy en día para convertir un movimiento rotacional en movimiento lineal son, por ejemplo, el sinfín clavija, sinfín rodillo, palanca corona y piñón cremallera. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que estos mecanismos requieren un montón de cálculos que son, aparte de difíciles, un poco engorrosos y el proceso de manufactura requiere de piezas muy complejas. Nosotros con la geometría que diseñamos logramos que el proceso de diseño fuera más fácil y aparte en la manufactura lo pudimos hacer en 3 pasos y con un total de 3 herramientas diferentes. El vehículo tiene un chasis tipo esqueleto que tiene en sus extremos conectadas 4 ruedas, las cuales son de plástico y los neumáticos son de caucho. Las 2 ruedas traseras son las ruedas motrices que cuentan con un motor de 100 RPM cada una, aparte se cuenta con un motor de 10 RPM para el revolú y la parte eléctrica está compuesta por un Arduino, por un puente H para invertir tanto la polaridad del revolú como para tener la dirección hacia los 2 lados y la reversa y la marcha hacia adelante, y tenemos también el módulo Bluetooth para poder controlar el artefacto desde el celular. Para el análisis dinámico general vamos a utilizar el método de cinemática, cinética, trabajo y energía, conservación del momentum lineal y angular. Comenzando entonces con la cinemática, lo que se realizó fue un modelo matemático del movimiento de cada uno de los componentes, estando en O el origen y A, B, C y D los puntos de unión. Con ello llegamos a las siguientes gráficas de posición de cada uno de ellos con respecto al ángulo de rotación del motor. Si vemos por ejemplo la gráfica de la posición OA en X versus el ángulo del motor θ, vemos que es muy lógica, ya que es la única dirección en la que se mueve esta barra. Por el contrario, en Y vemos que está en 0, viendo que en esta dirección no se mueve nada. Siguiendo con el análisis, se consideró el carro en modo de partícula a lo largo de una curva. Por tener la geometría de Ackermann, se tiene un centro de rotación común entre las 2 ruedas, teniendo así la modelación matemática de una función R que nos dice la posición del carro a lo largo de toda la curva. Desde este análisis se llegó a 3 gráficas. La primera es la velocidad angular del vehículo versus el ángulo de rotación del motor. En esta podemos ver que la velocidad oscila a grosso modo entre -4 y -3 radianes por segundo. En la siguiente gráfica, la de la aceleración angular del vehículo versus el ángulo de rotación del motor, nos damos cuenta que esta oscila muy cercano a los 0.16 radianes por segundo al cuadrado. Y por último, en la aceleración total del vehículo, vemos que este tiene un comportamiento lineal que va desde 250 centímetros por segundo al cuadrado, bajando hasta casi 215 centímetros por segundo al cuadrado. Ahora, pasando a la parte de cinética, tuvimos que tener primero ciertas consideraciones. La primera fue que el cuerpo del vehículo fue realizado en un material PLA al 10% de volumen. La segunda es que las barras de dirección son en acero 1045. El sistema del revolú fue fabricado en duraluminio y las llantas son de caucho. Esto se tiene en cuenta para el cálculo de los momentos de inercia mostrados en la pantalla. A partir de esto y con una consideración del carro otra vez en la misma curva como se había hecho en la situación anterior, se tuvo la consideración de no tener una aceleración normal. Con esto se llega a un sistema de soluciones lineales para las fuerzas normales y llegamos a un radio de curvatura mínimo. ¿Qué significa este radio de curvatura mínimo? Significa que con un radio menor a este radio de curvatura y con la velocidad que se tiene el carrito, este volcaría. Sin embargo, después en las mediciones nos dimos cuenta que el radio de curvatura mínimo verdadero es de más de 2 metros, por lo tanto concluimos que nuestro carro nunca volcará. Siguiendo ahora
Con el análisis en trabajo y energía se tuvo una situación muy simple, en donde se consideró otra vez el carro en la curva. Con esto se halló la velocidad angular del vehículo, que oscila entre los 3.15 y 3.2 radianes por segundo, hasta llegar a valores de 3.05 y 3.1 radianes por segundo. Por último, se hace entonces el análisis del momentum lineal y angular. En este fue realizado primero una hipótesis. La fuerza necesaria para el arranque debe ser proporcional al ángulo cada vez mayor con que inician las llantas delanteras. ¿Por qué se hizo esta hipótesis? Porque en esta sección no se calcularon ni velocidades ni aceleraciones. Por lo tanto, se calculó la fuerza de arranque del vehículo en función del ángulo inicial del revolú. Con los cálculos realizados nos dimos cuenta que la hipótesis, en efecto, fue verdadera. Ahora, para la comprobación del modelo matemático, para que fuera acercado a la realidad, las aplicaciones que utilizamos fueron MATLAB, Firefox, Kinovea y Working Model. Lo que hicimos con el software Firefox fue analizar el vehículo en movimiento haciéndole tomas de datos de aceleraciones tanto en X como en Y. Escogimos esta aplicación ya que nos ayudaba a discriminar la aceleración de la gravedad para que ésta no afectara los resultados en otras direcciones. Posteriormente, con estos datos obtenidos los analizamos en el software MATLAB para poder graficar la trayectoria, la velocidad y la aceleración. En uno de los experimentos que hicimos, construimos esta trayectoria que era dar el mayor radio de curvatura que nos pudiera dar. El que obtuvimos fue de 5 metros. En la gráfica de velocidad obtenida, observamos que empezamos en un valor de 0 metros sobre segundo y llegamos a un tope máximo de 0.67 metros sobre segundo. En la gráfica de aceleración observamos que nuestro valor oscila entre 0 y 0,1 metros sobre segundo al cuadrado. Comparación y análisis de resultados. En la siguiente gráfica podemos ver las comparaciones que vamos a hacer con las medidas de cinemática, trabajo y energía, impulso, Kinovea, Working Model y por último las medidas que sacamos de los acelerómetros. A continuación tenemos las gráficas de las velocidades. En la velocidad angular del centro de masa versus el tiempo, podemos ver las curvas de la cinemática y el trabajo y la energía. Podemos ver que en la curva de la cinemática todos los valores van a ser mayores que el del trabajo y la energía, porque en el trabajo y la energía se tienen en cuenta las pérdidas, mientras que en la cinemática no se tienen en cuenta. A modo de conclusión de todo el proyecto, entonces, lo realizamos en 3 enfoques diferentes. El primero, los resultados. Con respecto a los resultados, logramos por medio de los métodos experimentales y la utilización de software la validación de los modelos tanto de cinética, cinemática, trabajo y energía y por último de impulso. Con esto entonces concluimos la importancia de utilizar estos diferentes métodos para la validación de proyectos de ingeniería y desde la educación entonces en los cursos universitarios poder empezar a implementar todo este tipo de metodologías. Con respecto al diseño y la manufactura, llegamos entonces a la conclusión de que en términos de diseño hay muchas cosas por corregir, en especial porque se debe diseñar pensando en la manufactura y por ello entonces llegamos a la conclusión de que se pueden desarrollar muchas otras formas, muchos métodos mejores de manufactura, utilización de mejores materiales, hacer mejores análisis de esfuerzos, etcétera, que nos permitirán proyectar esto a un alcance mayor. Ahora, con respecto a eso, concluimos entonces que el proyecto puede llegar a tener un alcance futuro y una proyección mayor, no solamente en la implementación, en la parte automotriz, que fue nuestro punto específico en el proyecto, sino que pueden llegar a darse múltiples usos en los que hoy en día vemos comúnmente en los que se aplica lo que es la transferencia de cantidad de movimiento tanto rotacional hacia el lineal y lo que es todo lo que tiene que ver con la transmisión de potencia. Con respecto entonces a los objetivos de desarrollo sostenible, enfocamos el proyecto principalmente en lo que tiene que ver con innovación, infraestructura e industria y buscamos entonces con todo este desarrollo generar innovación que pueda ser aplicada en las diferentes industrias que están relacionados con la transmisión tanto de movimiento como de potencia. Además de ello, lo que tiene que ver con una educación de calidad, buscamos por medio de este proyecto generar un impacto mayor en las personas, pues en los estudiantes, generando entonces con esto la capacitación o lograr en los jóvenes habilidades, actitudes y aptitudes que nos permita inicialmente
crear ese tipo de actividades de innovación y además de ello fomentar algo muy importante en la ingeniería y en la sociedad en general, como lo es el trabajo en equipo. Y por último, con respecto entonces a lo que es la reducción de la desigualdad, buscamos, enfocados también desde la educación de calidad, generar una competitividad, una capacidad en todas las personas, desde las pequeñas edades, en la capacidad de poder impactar socialmente, de poder disminuir notablemente esa brecha social que hoy en día estamos viviendo, en especial en Colombia. Así, para finiquitar este proyecto, damos los agradecimientos sinceros a la Universidad Nacional de Colombia, en especial al Laboratorio de Manufactura y al Laboratorio de Diagnóstico, con sus respectivos laboratoristas Edwin Inestrosa Restrepo y Edison Andrés Palacio. También damos las gracias a Solenium, en especial a Luis Miguel González Gutiérrez, Pablo Andrés Pantoja González, Julián Berrío Quintero. Y otros agradecimientos a la Escuela de Química, a María Camila Recuero y en especial a nuestro profesor Alejandro Restrepo Martínez.